Son imágenes de la primera vez cerrada con novillos y vaquillas de las fiestas de Mayén, que tienen lugar estos días en honor al Santísimo Cristo de la Columna. Hoy disfrutaremos de estas vacas y también de las que recorrerán esta tarde las calles de la localidad. Las podrán ver en directo. Enseguida estaremos allí en Mayén, pero antes nos vamos rápidamente en directo hasta el centro de Zaragoza, porque la avenida Goya ha sido testigo este mediodía de un aparatoso accidente en el que se han visto implicados un camión y 7 vehículos. El tráfico se ha restablecido hace tan solo unos minutos y nuestro compañero Antonio ya se encuentra en el lugar de los hechos. Antonio, tú tienes más datos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hola a todos. El accidente ha sido en torno a las 3 menos cuarto de la tarde, como tú muy bien decías. Ha sido aquí en el centro de Zaragoza, en la avenida de Goya, muy cerquita de Fernando del Paseo, de Fernando el Católico. Ha sido justo en este punto en el que nos encontramos. A esa hora, como decimos, a las 3 menos cuarto de la tarde aproximadamente, un camión circulaba por el carril interior de esta avenida, justo por aquí al fondo, y por causas que se desconocen, se ve que los frenos no le han funcionado. Por lo tanto, el conductor del camión ha chocado con el quitamiedos que vemos justo ahí, y al ver que perdía el control del camión, y según personas que han presenciado este accidente y que nos lo han podido contar, intentó dar un volantazo, podríamos decir, para recuperar ese control del camión, y ahí ha sido cuando ha sucedido este accidente, en el que por lo pronto tenemos que decir que no se conocen heridos. Algunos heridos, pero de diversa consideración. Son datos que todavía no barajamos muy bien, están analizando bien todos los datos de este accidente que ha ocurrido. En ese momento, Alba, como te comentaba, ese camión daba algún volantazo, por lo visto, según nos comentaban estas personas, y ha sido el momento en el que ha volcado justo al carril derecho. ¿Qué ha provocado? Pues, como tú comentabas, Alba, que hasta 8 vehículos se hayan visto implicados en este accidente que ha ocurrido, como te decía, a las 3 menos cuarto de la tarde en la zaragozana avenida Goya. En principio, pues son los datos que tenemos para comentar. Como puedes comprobar, ahora mismo el tráfico está totalmente restablecido, simplemente pues las complicaciones que conllevan las obras que se están produciendo aquí del apeadero de trenes y las obras por el tranvía. Además, los operarios del servicio de limpieza urgente del Serluz del Ayuntamiento de Zaragoza han procedido a la limpieza de la zona, y como puedes comprobar, ya está todo limpio, todo recogido, y el tráfico pues se ha restablecido normalmente. Alba, si tuviéramos algún dato, volveríamos a conectar con vosotros para comentarlo. Bueno, pues esa es como la última decía, hora. Para que lo sepas, pues eso, a las 3 menos cuarto, en torno a las 3 menos cuarto, un camión perdía el control y volcaba justo en el carril derecho de esta avenida Goya, provocando un accidente en el que se veían implicados hasta 8 vehículos. Pues esa es la última hora, los últimos datos que hemos podido recabar, esta información que nos ha dado Antonio desde el centro de Zaragoza. Gracias. Hoy, sin embargo, era día de la vuelta al cole, un regreso que se ha complicado para las familias que tienen que llevar a sus hijos al colegio. Y es que debido a las obras del tranvía hay que madrugar más y tomar también alguna ruta alternativa. Hemos acompañado a una familia en coche desde Cuarte de Huerva hasta el Colegio Calasanz, en pleno centro de Zaragoza. Madrugar más ha sido la clave para llegar a tiempo. Vean. Hola chicos, ¿habéis terminado de desayunar o no? Sí. ¿Qué tenemos que correr hoy? Que esto va a ser un caos, venga. Pero bueno, ¿qué pasa en esta casa? Buenos días, Mar. Hola, buenos días. Que aparte de que hoy empieza el cole, ¿por qué hemos madrugado tanto? Pues porque como no sabemos qué va a pasar con las dichosas obras del tranvía, tenemos que calcular un poquito más de tiempo para no llegar tarde al cole, que si llegan tarde se les cierran la puerta. Claro, porque ¿a qué colegio vais vosotros? A la escuela que es Calasanz. Y eso está en el centro de Zaragoza, y ahora mismo, ¿dónde estamos? En Cuarte. O sea, que tenemos un trayecto un poquito largo, atravesar la zona más caótica por las obras del tranvía. ¿Y en cuánto tiempo lo tenemos que hacer? Pues habitualmente lo hacíamos en 20 minutos, hoy no sabemos cuánto nos costará. Bueno, Miguel, vas a ser el encargado de llevar a los nenes al cole. Efectivamente. A ver qué tal hoy, ¿no? Vamos a ver, cruzar los dedos, a ver cómo. Ruta alternativa vamos a coger. Ruta alternativa. Familia, son las 8:08, salimos en estos momentos de Cuarte de Huerva. Miguel, ¿qué ruta vamos a coger hoy para evitar el posible tráfico que pueda haber por las obras del tranvía? Antes íbamos por Torrero y por Sagasta, pero hoy evidentemente no vamos a ir por ahí, entonces vamos a ir por Vía Universitas, Avenida de Navarra, por la paralela por la Plaza de Toros, hasta llegar al colegio, a la Plaza Salamero. La vuelta al cole es un poquito dura, ¿verdad, Carlota? Sí.
Y para los papás, que se acaben las vacaciones y además tener que volver al trabajo, llevar a los niños al cole y sumarle el tráfico y las obras del tranvía, Miguel, esto se hace muy cuesta arriba, ¿verdad? Muy cuesta arriba. Esto es crisis, vamos, pues vacacional total. Incluso habéis pensado que si veis estos días que la cosa se complica demasiado, haréis uso del tranvía. Sí, estos días probaremos un par de veces y si vemos que no hay manera de llegar al colegio, aparcaremos el coche más despacio y bajaremos en tranvía. Miguel, son las 8:20. Anteriormente a esta hora era cuando salíais de casa. Hemos ganado estos 20 minutos, estamos en Gómez Laguna, de momento va bien la cosa y ahora ¿por dónde vamos a continuar? En Vía Hispanidad, Vía Universitas, Avenida Paso de Pamplona, hasta llegar a la Plaza de Toros. Bueno, Miguel, de momento la Avenida Navarra, como decías tú hace un momento, parece que sea domingo, casi. Sí, no hay de momento ni nada de tráfico. Ojalá fuese así todos los días, vamos a ver. Chicos, son las 8:34 y hemos llegado al colegio, Yago, casi como en un día festivo. De rápido hemos venido. Bien, mejor. Miguel, esto no nos lo esperábamos, ¿verdad? Para nada. Igual hay que salir un poco más tarde, no sé, ya veremos estos días cómo va la cosa. Buenos días. Buenos días. Hoy empieza el cole y las mamás os habéis encontrado peor tráfico debido a las obras del tranvía. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Desde dónde venís? Bueno, yo he salido un poco antes y vengo de Montañana y pues lo que he hecho ha sido ir por el puente Santiago y ya meterme por el puente de la Almozara. ¿Y habéis venido sin problemas? Sí, sí, porque es pronto, hemos salido muy pronto. Normalmente salíamos a las 8:30, hoy hemos salido a las 8:10 y la verdad es que hemos llegado muy pronto, a las 8:30 ya estábamos aquí. Por aquí tenemos a una abuela madrugadora con sus 2 nietos que hoy empiezan el cole. ¿Desde dónde han venido? Desde la Avenida Navarra. ¿Y han venido en transporte urbano? Sí. ¿Y qué tal primer día con las obras del tranvía, ya el tráfico de Zaragoza en ebullición? Hombre, bien, porque yo me tengo que aplicar o 33 o 52, no más, porque si no van por el Paseo Pamplona, entonces ahí es donde hay follón. He tenido que madrugar más para cogerlo y no tener problema y esperar un ratito más, pero es igual. Bueno, pues después de todo lo que hemos visto, desde luego hoy la clave de todos los zaragozanos ha sido madrugar, porque a quien madruga, Dios te ayuda. Aunque hoy los verdaderos protagonistas son los niños que empiezan el cole. Ellos, ajenos al tráfico y a las obras del tranvía, lo que tienen es ganas de ver a sus amigos. Muchos de estos niños que han comenzado hoy el colegio lo han hecho en una de las 531 rutas de autobuses escolares que se han puesto en marcha en todo Aragón. Solo en Zaragoza más de 200, que han convivido por primera vez con las obras de la segunda fase del tranvía. Nosotros nos hemos montado en este autobús desde el Paseo Sagasta hasta las afueras de Zaragoza. Ya les adelantamos que no ha conseguido llegar a tiempo. Enseguida lo veremos. A pesar de ello, el tráfico ha sido bastante fluido durante la mañana y la circulación ha transcurrido con normalidad, aunque hay que recordar que los alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos todavía no han vuelto a clase, no lo harán hasta el próximo jueves. Volveremos a hablar de este asunto, pero nos tenemos que ir ahora hasta Villamayor, donde ajenos a las obras disfrutan de una gran tarde taurina, David, en la que el sol y el buen tiempo también acompañan, ¿eh? Pues así es, de momento está acompañando aquí el tiempo en Villamayor, están celebrando sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen del Puello y aquí fíjate, porque esta plaza de toros pues tiene algo especial y es que las gradas están hechas a base de remolques y es que este año, Rafael, buenas tardes, han decidido ahorrar algo de dinerico, ¿verdad? Pues poniendo sí, en vez de la plaza de toros estos remolques, pues sí, estamos sentados muy cómodamente, he de decir. Pues sí, porque estos años atrás venía un empresario que tiene plazas de toros que van a mejor con la misma ganadería y la montaban y ha costado estos 2 millones más de pesetas que lo que cuesta ahora. Por eso han puesto los remolques aquí todos del pueblo y la plaza de toros que de un chico de aquí del pueblo y por un cuarto de la mitad de eso pues la han puesto que medio gratis. Medio gratis, porque estamos diciendo que aquí los vecinos pues han colocado alrededor de unos 20 remolques que están rodeando la plaza. Fíjate que mucha gente está sentada con sus bancos, con sus sillas, han venido por ejemplo aquí estas señoras. Tengo aquí a la mujer de Rafael que estaba un tanto celoso, le he dicho que no se preocupara
que pese a que está muy guapa no le iba a tirar los trastos, que íbamos a estar pendientes más de las vacas. Y es que hoy vamos a tener 12 vacas que vienen de Pastriz. Hemos visto la primera, ahora se ha metido, luego va a haber becerricas más pequeñas. Creo que sí. Pero tenéis bastante jornadas taurinas, ¿no? Aquí en Villamayor. Sí, es que aquí son todos muy toreros. Son todos muy toreros. Hay encierros? 3 encierros y 3 días de vacas. Y 3 días de vacas. Y si hace falta echar algún día me se echará porque, aunque estamos en la crisis, pues la gente estamos todos dispuestos para poner algún dinero para que haya más días de vacas. Porque un pueblo sin vacas no es nada. Pues ahí está, un pueblo sin vacas no es nada. Es una de las frases que yo creo que más hemos oído a lo largo de estos años de Aragón en Abierto. Bueno, fíjate que incluso en algún lado, en algún extremo, podemos ver cómo han levantado andamios porque no daban de sí los remolques, o sea que la capacidad pues está dando de sí porque la gente está viniendo y fíjate, la plaza está llena, tenemos buen tiempo. Y aún vendrá mucha más gente, mucha más gente. Bueno, ahora estamos viendo la segunda vaca, que esta yo creo que es un poquito más grande que la anterior, más fuerte, ¿no? Sí. Vemos también mucha gente ataviada con esas banderolas rojas. Sí. E incluso me comentaba Rafael que esto sirve de cantera para muchos jóvenes que quieren dedicarse a esto de las vaquillas profesionalmente, poniendo anillas, y vienen aquí como para ensayar, ¿no? Sí, ahora te voy a decir que muchas veces, muchas no, pero de un tiempo a esta parte, como está tan explotado lo de por los pueblos y todo a poner anillas a las vacas, aquí vienen chicos jóvenes para entrenarse, para el día de mañana ir por los pueblos por ahí a poner las anillas para ganar los premios que dan por los pueblos. Antes esto, hace 40 o 50 años no se veía. Venían aquí, se toreaban las vacas, las cogían, las porteras, los roscaderos, pero ahora nada, ahora ya está esto muy, ¿cómo te diría yo? Que está muy... ¿Ha perdido algo de fuelle esto? Sí, un poquito sí, porque la gente también tiene mucho miedo pero vamos, que vienen muchos aquí a otros pueblos de por aquí a entrenarse para luego poner las anillas. Bueno, de momento vemos que hay muchos jóvenes ahora rodeando a esta vaca, están, como decíamos, con esas anillas en las manos, están intentando colocarlas en los cuernos. Y también otro detalle, veíamos esos burladeros que hay, que están fijos, pero hay otros que están móviles. Hay chicos que van con burladeros móviles, no sé, ¿eso qué es? ¿Para colocarse más cerca? Sí, es que aquí, mira, unos días antes de cuando ponen la plaza, la ponen a lo mejor con 15 días de antelación. Entonces, chicos aquí del pueblo que tienen sus peñas, que hay muchas peñas aquí del pueblo, vienen aquí, se ponen su burladero ahí y luego a la tarde pues traen la merienda, traen las cosas, ¿sabes? Y entonces ellos están ahí delante y ven todo más que los remolques. Más que los remolques, claro, se acercan un poco más al peligro, ¿no? Por eso es lo que te quiero decir, que además que la visibilidad de ellos es mejor porque, por ejemplo, nosotros aquí ahí nos afecta. Sin embargo, ellos ven todo. Ellos lo ven todo. ¿Entiendes? De cerca. Mira, es una manera, esa no la conocíamos, de ir ganando posiciones en el ruedo para ver de cerca las vacas. Aquí tienen muchos recursos, por lo que veo en Villamayor. De momento, ¿echan en falta esa plaza de toros o con esto salimos al paso este año? Con esta plaza de maravilla. Para mí aún es mejor que la otra. Mejor que la otra, fíjate, no me extraña, porque fíjate cómo. Más rústico que Quiero que nos enfoque el cámara porque estamos aquí como 3 reinonas. Incluso me han prometido aquí algo de líquido porque tienen por ahí la nevera. Luego en unos minutos volveremos aquí a Villamayor y destaparemos esa bolsa a ver qué tiene oculta. No lo haga todavía, que la gente se quede con ese cebo, ¿eh? Volvemos aquí en unos minutos y seguimos disfrutando de las vacas en Villamayor. No sé cómo lo hacéis, pero nunca falta la merienda para nuestros compañeros en las plazas de toros de los pueblos de Aragón. Volveremos hasta esta curiosa plaza con 20 remolques que sirven de grada para los vecinos, pero nos vamos mientras hasta la cocina porque Diego también va a merendar esta tarde. Cuéntanos el qué, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Pues hoy vamos a hacer una receta en la que vamos a unar los productos de la montaña, como es el chorizo y el jamón, con los productos del mar, como son las cigalas. Y nos vamos a basar en una receta tradicional como son los cangrejos de mar a la farina, pero que en este restaurante la han adaptado con las cigalas. ¿No es así? Estoy con Nicoleta. Hola, buenas. Buenas tardes. Y aunque tú eres rumana, eres de Transilvania, a ti te encanta la cocina española. Sí, así es. Bueno, me decías que tu plato preferido de la cocina española, ¿cuál es? Las corcochas al pilpil. Dicen que le salen buenísimas. Pero bueno, hoy estamos para otra receta. Sí, para la cigala preparamos cigala a la farina. A la farina, así que todos desde casa cojan papel y boli y apunten los ingredientes que necesitamos para hacer este plato. Vamos a empezar, si te parece, Nicoleta. Sí, para este plato necesitamos aceite de oliva virgen extra, un poco de pajarilla o vino blanco. La pajarilla me has dicho que es un tipo de vino blanco, ¿no? Que le viene mejor a este plato, ¿no? A la cigala. Sí, perfecto. Así es.
una cebolla picada, 2 tomates. Bien hermosa esa cebolla, bien hermosa, porque ¿de dónde es esa cebolla, Nico? Esta cebolla me lo ha traído mi tío Fernando de Encina Corva, es un plato de aquí. Menuda cebolla tiene tu tío. Pues sí. A ver, 2 tomates maduros picados también, Perfecto. una cayena, un poco de sal, el jamón y chorizo ibérico. Que cómo huele. Y me decías que la cuestión del chorizo y del jamón es que tienen que ser curados. Curados, sí, curados. Explícanos por qué tienen que ser curados. Son más buenos, tienen mucho más sabor y no suelta tanta grasa. Vale. Y por supuesto, Puesto las cigalas. las cigalas. Esto sería un plato para 2 personas, ¿no es así? Sí, sí, para 2 personas. Pues si ya están todos los ingredientes tomados en casa, ¿vamos manos a la obra? Pues sí. Bueno, vamos a empezar a encender el fuego y lo primero, te paso el aceite, ¿no es así, Nicoleta? Sí. Vamos a contar, que no se caiga, vamos a contar en casa qué es lo primero que tenemos que hacer. Echamos el aceite y pasamos un poco las cigalas. Hay que pasar unos segunditos las cigalas para dorarlas, nada, unos segunditos. Unos segundos, sí. Bueno, pues Alba, vamos a dorar un poquito las cigalas, vamos a ir cocinando y si te parece, enseguida volvemos a la cocina con estas deliciosas cigalas a la farina. Enseguida vemos ese resultado, aunque seguimos hablando de la comida y del buen comer, porque buenos para freír o para hacer a la brasa son los chorizos y longanizas que los vecinos de un castillo han almorzado esta misma mañana. Así hacían acopio de energía para unas fiestas en las que muchos quieren ganarse el honor de ser los fiesteros mayores. Escuchen. Antonio, qué buena forma de empezar las fiestas, que nos estamos poniendo las botas. Pero bien, pero esto es todo cañón, ahora. Yo veo por ahí ya su cuadrilla, Antonio. Yo creo que esto es su cuadrilla, ¿no? Somos la cuadrilla de la petanca. Porque tan contentos son labradores. Y ya me dejan de reír estas fiestas, nosotros. La vemos más que bailar. Y cantar, y beber. Dormir no, que no hay que dormir. No, ¿fiestas para qué? Nada, nada. Pedro, felicitaciones al cocinero porque este bocadillo de chorizo está buenísimo. De muerte. Como debe ser. A mí me gusta. Esto a mí de la cocina me gusta. Claro, porque las fiestas sin comida no sería lo mismo, ¿no, Pedro? No, lo mismo no sería. ¿Cuántos bocadillos te has comido ya? Yo me he comido uno nada más. Ya. Nada más. Mariano, a mí me gusta mucho su camiseta, que dice que usted quiere mucho las fiestas de un castillo. Yo soy nacido aquí en un castillo. Lo que pasa es que vivo en Badalona. A ver, vamos a ver bien la camiseta. Llevamos las fiestas de un castillo. Bueno, pues hoy estará encantado porque hoy empiezan las fiestas. Pero vengo todos los años. Es decir, soy nacido aquí al pueblo y vivo en Badalona, pero vengo todos los años por las fiestas. Son fiestas de pueblo, pero bueno, las vaquillas lo que hacen y es el poco ambiente que es diferente, por ejemplo, a la capital. Yo la comida la tengo muy en estima. Yo los bocadillos no los perdono. No, que no tengo tripa, no ves, la tripa cómo está. Y en este pueblo, Alberto, salir de fiesta tiene premio y es esto que vemos aquí. Porque ¿qué vas a entregar ahora? Unos fajines, unos pañuelos y unas coronas. Los fiesteros mayores, que son estos tres. ¿Y esto qué quiere decir lo de fiestero mayor? Pues fiestero mayor significa estar todas las fiestas en todos los actos que están marcados. Y nada, pues eso te van enseñando el pasaporte fiestero. Y bueno, pues tienes este premio, son todas las fiestas pagadas. Lo que te habrá costado el año pasado estar en todos los sitios, ¿no? Pasar bastante sueño y pasarlo muy bien, que fue lo importante. Y además esta chica es tu hija, o sea que esto lo estáis compartiendo en familia, ¿no? Exacto, sí. Hace 2 años me rompí un pie, no pudimos ir a todos sitios, en fiestas, y le prometí que al año siguiente seríamos fiesteros mayores y lo cumplimos. O sea que tú eres la más joven de los tres, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y qué hacen los fiesteros o fiesteras mayores? Puedes tener todo gratis y a todos sitios. ¿Cuántas horas dormiste el año pasado para ganarte este honor? En periodos cortos, unas 11 horas en los 6 días. ¿Y vosotros, los tres, los fiesteros mayores, vais a poner el pañuelo a la Virgen? Sí, ahora subiremos. En cuanto empiece esto ya, le colocaremos el pañuelo y se darán por comenzar las fiestas. De ser tan fiestera, porque es la fiestera mayor de usted, ¿verdad? De esa abuela, después de su padre. Ven aquí, hija mía, con tu abuela. ¿Qué dice tu abuela que eres la más chula de España? Así de claro, nos lo acaba de decir. ¿Sí? Esta no tiene miedo a nada. Y ahora gritemos todos juntos, como si fuésemos una sola voz. ¡Viva Honduras!
ser, porque estas fiestas van a dar de qué hablar. Así que está todo el mundo invitado a las fiestas del castillo. Que las disfruten. Muchísimas gracias. Acabamos de ver un buen almuerzo en un castillo con bocadillos de chorizo, que también es uno de los ingredientes que acompañan a este plato de cigalas curioso que nos estáis preparando hoy, Diego. Hola de nuevo. Pues buenas tardes, Alba. Pues así es, aquí tenemos el choricico preparado. Nicoleta. Echamos el chorizo. Sí. Echamos el chorizo. El jamón. Echamos el jamón. Y vamos a recordar que estamos haciendo cigalas a la farina. A la farina, sí. Y echamos también la pajaría. La pajaría, que es un tipo de vino. Vamos a echarlo. Vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho. Lo primero, hemos dorado un poquito las cigalas, ¿no? Las hemos puesto un poquito en la sartén a 30 segundos. Hemos echado la cebolla picadita. Hemos echado el tomate picadito. El tomate picadito, sí. El jamón y el chorizo ibérico. La cayena. Y la sal. La sal también. Y la cayena ya está. Perfecto. Y entonces ahora vamos a dejar esto un poquito para que coja el sabor. Sí, para que coja el sabor. Bueno. Pues también damos las cigalas. Vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Yo aquí estoy ahora con Alberto, que es el propietario, con Arturo, perdona, que es el propietario. Sí, de Taberna Gran. De Taberna Gran, que es donde estamos. Menuda cocinilla es cocineta, Nicoleta. Nicoleta es un monstruo en la cocina, aprende a una velocidad impresionante. Sí, además se nota que tiene ganas, pero lo más curioso también de este sitio es que tú has creado tu propio museo en este restaurante, ¿no es así? Sí, bueno, tenemos diferentes ambientes en el restaurante y hemos puesto en una zona pues con antigüedades y un poco en alusión a los sitios de Zaragoza y Goya. Alba, hemos puesto aquí un pequeño, tres cosillas de lo que tiene Arturo en el tío Jorge, que ya que estamos en el Picarral de Zaragoza, pues bueno, ahí está el tío Jorge. Tenemos esto nos lo ha dejado un amigo que es la Virgen del Pilar, pero si os fijáis no lleva torres, se ve el aseo y no tiene ninguna torre, o sea que será de anterior a 1850 aproximadamente. Y también te gusta la música, tenemos ahí Tenemos otra zona pues con instrumentos de música, de Encina Corva, de amigos, y aquí pues tenemos el disco de oro de Bono, que es original pues con su forma y demás. Vamos, que la gente que viene aquí a probar los platos de tu restaurante se divierte contemplando también las diferentes cosas que tienen, ¿no es así? Eso es, un poco de ambientes diferentes, más íntimos y un poco más, pues un poco variado. Vamos a ver cómo va Nico, ¿qué tal va la cosa? Pues muy bien, que le falta un poquitín. Vale, la cuestión es que me contabas también, Arturo, que esta receta está basada en la receta tradicional de las abuelas de los cangrejos del mar a la farina. Es como se hacían los cangrejos de río en los pueblos antiguamente, ¿no? Que además se la quiero dedicar a Carmen, que es un poco la creadora de esta receta, que siempre pues nos la hacía pues como se hacen los cangrejos de río en Azuara, de ahí que le hemos dado el nombre a la zarina, ¿no? De Azuara. Y la cuestión es ahora, estamos esperando para que la salsilla coja el sabor del chorizo. Este plato es de untar. Este plato al final la cigala casi lo de menos porque ha cogido todo el unto, ha cogido el sabor de la cigala y es comerte media barra pan untando, que es lo bueno de este plato. Aquí se menosprecia un poquito la cigala, sí, claro, para decir aquí el pan es lo que importa. Y se disfruta untando y bueno, comiéndote la cigala también, pero untando como más se disfruta con este plato. No nos lo vamos a olvidar. Nico, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Va bien. Vamos a decir a los que están en casa que este plato se tarda más o menos aproximadamente unos 20 minutos en... 10 minutos, sí, unos 20 minutos. Pero que es muy sencillito, ¿no? Sí, hay que echar mucho cariño nada más. ¿Cómo empezaste tú a cocinar aquí en España? Pues aprendiendo. ¿Aprendiendo? Sí. A ver, he empezado a trabajar por la limpieza, con la limpieza como siempre. Empezaste aquí limpiando platos, ¿no? Sí, sí. Y poco a poco... ¿Y poco a poco te has convertido en una gran chef? Porque, Alba, ¿cómo huele? ¿Cómo huele? Porque está aquí el olorcillo del jamón y del choricico y la verdad que huele muy bien. Nico. Sí, huele muy bien y son deliciosos. ¿Lo tenemos listo para emplatar? Pues sí. Pues vamos a emplatarlo, si te parece. Vamos a buscar ese plato para ver cómo... Vamos a buscar ese plato. Aunque, Nicoleta, yo creo que aquí tenemos la muestra esencial para no demorarnos. Aquí este es el directo y tenemos aquí el plato ya emplatado. Menuda pinta tiene. Nicoleta, menudo plato has hecho. Pero para recomendar algo, ¿recomendaríamos tomar estas cigalas a la farina? Se podría tomar pues con un cava, un brunature o con un chardonnay del Somontano, también le va muy bien, o con la misma pajarilla con la que hemos guisado, pues del campo de Cariñena, pues también podríamos comerlo perfectamente.
Perfecto, pero sobre todo, Alba, yo creo que a este plato esto es lo fundamental. Esto es lo fundamental. Es imprescindible. El pan, este plato sin pan, falta la mitad del plato. Pues muchas gracias, Nicoleta. ¿A vosotros? Y Alba, nos vamos a quedar aquí con esta barra de pan, que nos la vamos a acabar entera. Pues desde luego, no dudo de vosotros, aunque tenéis faena por delante. Gracias, Diego. Hoy nuestra compañera Beatriz ha acompañado a estos vecinos de Cella, en Teruel, en la recogida de la patata. Nos han contado que este año recogerán algo menos por la escasez de lluvia de los últimos meses. Aún así, Miguel en sus campos espera recoger nada menos que 110.000 kilos de patata agria. La ideal, nos ha dicho, para freír. Enseguida lo vemos con detalle. Antes vamos a ver cómo han comenzado los festejos taurinos en Mayén por sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Columna. Desde hoy y hasta el próximo domingo la localidad vivirá una intensa semana para los aficionados a las vacas. Esta mañana, para empezar, han celebrado una gran becerrada para los más pequeños. Hoy primer día de festejos taurinos en Mayén. Sí, hemos empezado por la mañana con un encierre y ahora una becerrada para los niños. Y por la tarde a vacas para... vacas grandes, para gente que sabe torear. Comenzaron las fiestas el sábado pasado y vais a estar hasta el domingo. Hasta el domingo. Y ahora ya no se para de mañana, tarde y noche. Aquí hay muchas vacas. ¿Aquí no escatimáis en gastos para vacas? Por este año se ha escatimado poco en las vacas. En otras cosas hemos escatimado un poco más, pero en vacas hemos aprovechado y hay vacas como que hay todos los años. ¿Qué vamos a poder encontrar a lo largo de la semana? Pues becerradas, toro de ronda, vacas con obstáculos. Ahí el sábado hay un desencajonamiento de toro, al estilo, digamos, estilo valenciano, 1 por 1 aquí en la plaza. Luego se sacará por las dos calles y luego habrá unos novillos para los más trasnochadores, digamos. Fernando, becerros pequeñitos para los más jóvenes del pueblo. Sí, estamos echando por la mañana para las nuevas promesas del pueblo, ¿no? Y bueno, para todo el mundo que se quiera acercar. ¿Qué tal apuntan estos pequeños? Oye, muy bien, de todas maneras está saliendo muy bien la telada esta, de novillos, muy bravos y vamos, a esperar a ver cómo se acaba la mañana. Son pequeñitos, ¿no?, los becerros. Sí, tienen 1 año y ya se empiezan a probar para futuros festejos más, vamos, con más tiempo. ¿No hay ningún peligro? No, estos ya se ve que bueno, los chavalicos ya se atreven un poco más y vamos bien, no, de momento no hay ningún tropiezo de ninguna manera. Bien tranquilos que están aquí, ¿eh? Como todos los días, pasando bien las fiestas. Tranquilidad. Menuda afición que tienen aquí por las vacas, ¿eh? Buena la tienen. Buenísima la tienen. ¿Cómo dice usted? No hay vacas en allí, no hay fiesta. No hay fiestas, pero aquí sí que tienen, ¿eh? Y de sobra además. Y aún verá más, ahora no hay nadie, a ver a la tarde. ¿No se cansan de vacas? No, dicen que no, dicen que no, contra más mejor. Y usted antes saldría, ¿no?, a las vacas. Hombre, claro que salía, te gustaban, claro que salía. Ahora ya desde la barrera. Ahora con una pata salgo. ¿No le da miedo que el niño se acerque así de esa manera? Demasiado, pero bueno, si le gusta, pues le gusta. Esta vaca es más grande de la cuenta, me parece a mí, ¿eh? Sí, un poquito más, Pero bueno. La cosa se va animando. ¿Cómo dice? Que la cosa se va animando. ¿Y ustedes no se atreven a saltar? No, se nos ha pasado ya la fecha. Nosotros con aplaudir tenemos más que suficiente. ¿Y eso del tablón no es un poco peligroso? No, nada peligroso. Seguro, porque ahí el novillillo va apretando. Nah, pero lo tienen todo controlado. El novillo, el pobrecillo, está ahí asfixiado ya. Y los chavales ahí con la madera tienen ahí una defensa buena, no pueden hacer nada. Son muchos chavales para tan poco novillo, ¿no? Sí. Aunque me tiran 2 novillos malos, acojonarían algo a los pobres. ¿Ha ido a comprar el pan y de camino se ha pasado por las vacas o cómo es esto? Pues sí. Ay, ¿me los estás cogiendo por la televisión o qué? Ay, no, porfa. ¿Le van a echar de menos en casa? Pues a lo mejor. Señora, ¿no aprieta un poco el calor? Bastante. A mí me molesta mucho, yo no soy de esta tierra y me molesta mucho. ¿De dónde ha venido? Yo de Bilbao. Vaya. ¿Y a ver las vacas? No, he venido a vivir aquí ya. ¿Y de camino a ver las vacas? Buscando sitio y aquí no hay sitio donde ponerse. Nada, está todo ocupado porque el Mayén nadie es forastero, como veis, y bueno, sí, los hombres son muy... Mira que están buscando un sitio, súbase. Ya le han encontrado un sitio rápido, ¿no? Ya tiene sitio rápido. Sí. Gracias ahora, a vosotros, si no me lo dejan. Sí, por favor, ahora tú bájate porque no hay sitio. Ahora ya nos quedamos los dos. ¡Hala, en buena compañía! Adiós.
La charanga, el cachondeo, menudo cachondeo que tenéis aquí. Sí, sí, buen cachondeo, buen cachondeo. Me parece a mí que lleváis de cachondeo todo el verano. Pues sí, la verdad es que sí, todo el verano y las fiestas de Mayén que siempre son muy buenas para nosotros. ¿Qué tienen de especial estas fiestas? Pues que estamos cerca de nuestro pueblo, conocemos a la gente, amigos, muchos amigos y nos tratan muy bien aquí. Pues vamos a animar el cotarro, ¿no? Venga, para vamos. despedir el vídeo. Venga, hala, vamos. Lo acabamos de ver, tanta es la tradición vaquillera en esta localidad, en Mayén, que esta tarde, Martina, los vecinos repiten. Buenas tardes. Buenas tardes, pues acabamos de ver en directo cómo sale esta tercera vaca de la tarde. A las 6 ha comenzado aquí en la calle Tudela estas vaquillas, además unas vaquillas de los hermanos Vela de aquí de la localidad, 10 en total. Estamos con Bruno, el director de Lidia, que esta mañana habéis tenido un pequeño susto, pero de momento la tarde va bien. ¿Qué ha pasado esta mañana? Pues que había un chaval además de aquí del pueblo y se ha resbalado justo en la cara de la vaca y la ha cogido. Hemos tenido que intervenir. Y precisamente aquí lo tenemos, Mariano, que es el recortador del pueblo. Vemos un pequeño arañazo, ¿no?, en la frente. Un viaje esta mañana. Ha sido lo único, ¿no?, que te ha hecho esta mañana. Un sustillo. Con la primera vaca de todas las fiestas, pues las hemos iniciado trabajando un poquillo y él con percance. Y nos dicen que hay cantera aquí, sobre todo a ti, Mariano, te estamos viendo con otros compañeros hacer muy buenos recortes. Hay bastantes chavales jóvenes, empiezan, ya hay más afición que antes. Sí. ¿Cuál es la función del director de Lidia? Porque sobre todo en la salida de esta tercera vaca sí que te hemos visto muy atento, porque esa barrera está abierta, justo cuando pasa la cerráis. Bueno, la función del director de Lidia es